El día de hoy hablaremos de lo que es almacenamiento de granos. ¿Sí? La importancia del almacenamiento y conservación de los granos y semillas. Tenemos como objetivos e importancias del almacenamiento, condiciones generales de almacenamiento, principales tipos de almacén, operaciones y equipos para el manejo de granos y semillas, ¿no? Como una introducción, gracias al almacenamiento, el humano pues se hizo sedentario, es decir, antes el hombre era cazador, ¿no? y, y luego de cazador comenzó a sembrar semillas, comenzó a plantar pues granos, ¿no? Y de esa manera pues se volvió sedentario, es decir, que se estableció en un solo lugar, ¿no? Dice, las evidencias de conservación de granos data de los años 8000 antes de Cristo, ¿sí? Es decir, en la parte neolítica, en la edad de piedra, ¿sí? Es decir, muchos años, ¿no? Actualmente es fundamental para la industria del cereal, ¿sí? Ya que los granos en la actualidad el ser humano pues los consume, ¿no? Y hay diferentes tipos de granos y semillas. Si nosotros podemos hablar referentemente, pues sería pues en el caso de nuestro país, que nosotros tenemos pues los granos andinos, en este caso pues el grano, el grano de oro, ¿sí? Que es la quinoa, ¿sí? Es un grano andino que nosotros pues lo cultivamos y tiene grandes bondades pues grandes bondades nutricionales, ¿no? Y propiedades que son beneficio para el ser humano, ¿no? También como parte introductoria también dice las pérdidas eh, de 50% durante el almacenamiento en países, en el caso de nosotros, ¿no? Hasta un 20 a 25% en América Latina, y el consumo de granos contaminados con hongos y sus metabolitos causan intoxicaciones pues a los humanos y animales, ¿no? Entonces, como objetivo e importancia del almacenamiento, dice, los granos son la columna vertebral pues eh, la columna vertebral de la alimentación humana, ¿no? Ya que es pues uno de los alimentos que nosotros más consumimos. A partir de sus semillas es posible la producción de estos alimentos, ¿no? Es decir, a partir de esa semilla que nosotros lo cultivamos y lo cosechamos y nosotros nos alimentamos, ¿sí? Luego, la cantidad de un producto comestible elaborado a base de granos dependerá de gran medida de cómo esté el transporte, acondicionado, almacenado y su transformación. Es decir, si nosotros queremos tener pues la calidad de un producto pues que se pueda comer, ¿sí? Y si es un grano, ¿no? Nosotros tenemos que tomar muchos factores en cuenta. En este caso, tenemos que tomar en cuenta el transporte, ¿sí? Cómo se va a transportar el grano, después cómo lo voy a acondicionar el grano y cómo lo voy a almacenar y cómo lo voy a transformar, ¿no? Un ejemplo de una transformación pues de grano sería pues ya es decir, tenemos el grano, luego lo vamos a pasar a un acondicionamiento, es decir, lo vamos a moler, después luego lo vamos a almacenar, ¿sí? En condiciones adecuadas obviamente de humedad, y luego lo vamos a transformar, es decir, ese trigo lo podemos transformar, o esa harina de trigo lo podemos transformar en pan, galletas y en otros más, ¿no? ¿Sí? Eh, si una semilla o grano se almacena pues de manera incorrecta, ocurrirá una serie de cambios atenuados que influirán negativamente en el producto final. ¿Eso qué quiere decir? Si yo ese grano, esa harina ya transformada, yo lo voy a manejar pues inadecuadamente, es decir, no lo voy a
manejar como debe ser, ¿sí? Es decir, un mal almacenamiento, no voy a controlar la temperatura, no voy a controlar pues el tiempo, la humedad, entonces es muy probable que ese grano pues se va a deteriorar, ¿cierto? Y ya no va a ser apto para el consumo humano, más bien pues se va a enmohecer, se va a contaminar. Entonces, para hacer una correcta, un correcto manejo, pues hay que tomar pues condiciones adecuadas, ¿sí? Para ¿no? Para su manejo, ¿no? Dice, la mayoría la mayoría de los granos se almacenan antes de ser canalizados a las industrias alimentarias, es decir, antes de que un grano se pueda, se pueda hacer harina, digamos en este caso, ¿no? Primero tiene que pasar por almacén, ¿no? Nosotros tenemos que seleccionar, tenemos que ver los granos, qué condiciones han tenido, ¿no? Qué condición de humedad, en qué situación han estado, ¿no? Para posteriormente ya pues una vez que ya yo lo tengo pues el grano en buen estado, ¿no? Va a pasar pues a otra etapa o a la etapa de transformación, ¿sí? Dice la FAO estima pérdidas durante el almacenamiento de hasta el 50% en algunos países sudamericanos, ¿no? O subdesarrollados, ¿no? Es decir, eh, no se va no se va a cosechar la totalidad, pues en su totalidad a un 100%, sino en la mitad, dice, en un 50%. Eso quizás pueda ser por muchos factores, de repente el clima, eh, el manejo, las condiciones pues de almacenamiento, temperatura, tiempo, ¿no? Humedad. Entonces de repente de todos esos factores han influido para que se pueda deteriorar. Pero también dice, preservar la integridad del grano, hay que hacerlo, ¿no? O sea, es decir, hay que mantener en condiciones adecuadas el grano, ¿no? ¿Qué más? Estandarizar, clasificar y seleccionar los granos para darles un apropiado valor comercial. Es decir, si yo lo voy a estandarizar, es decir, granos que sean del mismo tamaño, lo voy a clasificar, lo voy a seleccionar, ¿sí? Lo voy a seleccionar los granos, ¿no? Una vez que yo haga todas esas etapas, entonces yo lo voy a dar el valor que yo quiero, ¿no? Es decir, si yo tengo un buen grano con esas características que ya los he mencionado, entonces pues el grano me va a costar, va a tener mayor valor económico, ¿no? Para yo poder comerciar, ¿no? Y eso se refleja en todos los tipos pues de alimentos, ¿no? Pero bueno, en este caso hablamos del grano, ¿no? Dice, en América Latina las mermas, es decir, las pérdidas varían entre 25 a 50% ocasionadas principalmente por la presencia de plagas, ¿no es cierto? Es decir, todo el deterioro de los granos lo van a ocasionar las plagas y por alto contenido en la humedad, ¿sí? Las plagas como los gorgojos, dependiendo también pues del cereal que se tiene, ¿no? Lo van a deteriorar, y también el alto contenido en humedad. Un grano por debajo de los 16% en humedad, entonces eso quiere decir que un grano pues es muy probable que se va a mantener pues, en condiciones adecuadas, ¿no? Si tiene un grano con un 20-25% de humedad, ¿no? Es muy probable que ese grano se va pues a enmohecer, los microorganismos pues se van a desarrollar. Los principales efectos de un mal almacenamiento se relacionan con el volumen de producción y la calidad nutritiva, lo que afecta directamente al valor comercial. Es decir, cuando se hace un mal manejo de la cantidad que se tiene, ¿no? La manera como se debe almacenar un grano, entonces en cantidades grandes, a veces es una falla que se comete, ¿no? Y lo otro es pues la calidad nutritiva, ¿no? Es decir, una vez que un grano pues se almacena en malas condiciones, también su calidad nutritiva va a variar, va a variar mucho, ¿no? Objetivos de almacenamiento: preservar la integridad del grano conservando el mayor contenido de materia seca disponible, ¿no? Es decir,
tener un grano con un porcentaje de humedad por debajo de los 16%, como hace rato les mencioné. Estandarizar y clasificar, también les dije eso, ¿no? Ese es uno de los objetivos que se busca pues para obtener un grano de buena calidad, ¿no? Es decir, estandarizar es uniformizar, ¿sí? Uniformizar, eh, eh, que tenga pues el mismo tamaño, la misma variedad, ¿no? Incluyendo pues clasificar y seleccionar, ¿no? Que esté en buenas condiciones. Entonces hacer todos esos pasos o esas etapas con la finalidad de obtener pues un grano comercial pues que se pueda vender adecuadamente, ¿sí? ¿Cómo se logran los objetivos? Manteniendo el grano frío, seco y sano. Es decir, si yo voy a mantener pues en un almacenamiento en condiciones de frío adecuado, que no sea pues el clima húmedo, ¿sí? Y sano, ¿sí? Entonces yo cumpliré con el objetivo pues de que este producto va a ser de buena calidad, que va a tener buenas condiciones, ¿sí? Nutricionales, ¿no? El valor, pues aspectos importantes a considerar pues en el almacenamiento adecuado, ¿sí? ¿Cuáles son los aspectos importantes que yo debo considerar? Dice, el valor del grano recién cosechado depende de qué, dice. O sea, si una vez que se coseche el grano, ¿no? ¿Qué condiciones debe depender de qué? La oportuna cosecha, es decir, cosechar pues en la temporada adecuada, el contenido de humedad, es decir, el porcentaje, como hace rato ya les dije, ¿no? La humedad por debajo de los 16, yo tengo que lograr esa humedad para que mi grano pues no se contamine con microorganismos, mohos, hongos o levaduras, ¿no? También la temperatura, que va a ser adecuada, tiene que ser una temperatura pues que ayude a que ese grano permanezca, ¿no? Y luego la cantidad de material extraño, ¿sí? Es decir, si hay, cuando se cosecha también hay pues granos que no corresponden pues a lo que se tiene como gran mayoría, ¿no? Entonces hay granos extraños, ¿no? De repente de otro cereal o también de plantas pues que no tienen nada que ver, ¿sí? Porcentaje de granos dañados. El porcentaje de granos dañados, fisuras y quebrantos, ¿no? También pues hay granos también que son dañados, ¿no? Que son también que tienen pequeñas roturas, y también hay granos quebrados. La evidencia de contaminación con insectos y hongos, ¿no? También hay evidencias pues que en la cosecha, ¿no? Allá algunos granos ya están deteriorados, ¿no? O están o el insecto ya se los ha comido, ¿no? Entonces eso también es ¿no? Es un problema, porque de alguna u otra manera la calidad también va a disminuir. Existen muchos diseños de bodegas, ¿eh? Dependen del volumen, dice, condiciones climatológicas, económicas y tipo de control de insectos y microorganismos, ¿no? En este caso, los almacenes grandes tenemos pues los silos, ¿no? Los silos son tremendas infraestructuras, ya sea de material pues metálico, también hay pues de material de concreto, ¿no? Y también hay de otro tipo de materiales. El grano bien almacenado dura años sin perder la calidad original. Es decir, si yo lo voy a almacenar un grano adecuadamente con las condiciones ya mencionadas, entonces pues ese grano me va a aguantar por un periodo mucho más largo, ¿no? El diseño y equipo de las bodegas o almacén, ¿sí? En caso de ser necesario, la intervención oportuna del control de plagas y enfermedades, ¿no? Es decir, si el grano se está contaminando, entonces hay que tomar medidas para poder prever o poder evitar pues la contaminación, ¿sí? El deterioro de granos, ¿sí? El deterioro de granos, para evitar el deterioro de granos hay que tomar el control de humedad, ¿no? En este caso dice, los granos sanos y semillas, ¿sí? Por lo general puede tener una temperatura entre menor a 30 grados y una humedad pues entre 11 y 14%,
¿no? Yo le dije por debajo de 16, ahí está 14%. Eso obviamente que va a variar de acuerdo a la región también. Tenemos la humedad relativa, ¿sí? En almacén, dice, no mayor al 75%, ¿sí? La humedad relativa es la humedad pues que se encuentra en el ambiente, ¿no? Entonces, de acuerdo a las condiciones climatológicas, también pues esa humedad de alguna u otra manera va a afectar. Dice, no tiene que ser mayor a 75%. Luego también tenemos la absorción de humedad por el grano, o también que se llama histéresis, ¿sí? Si yo les pregunto histéresis y ustedes me van a decir, es la absorción de humedad por el grano, ¿no? También tiene que ser mayor a 14.5 esa absorción, ¿no? Por lo general, pues eso se da pues cuando comienza en tiempo de lluvia, o también por cambios climatológicos donde hay pues bastante humedad. Eso es, de alguna u otra manera el grano va a absorber esa humedad, y eso también no es bueno. La pérdida de latencia del grano, ¿sí? Por incremento de la tasa respiratoria, es decir, cuando un grano pues ya no está en las condiciones adecuadas, ¿sí? Va a variar pues su tasa de respiración, ¿no? Es decir, también la parte pues de germinación, ¿no? Es decir, va de alguna otra manera también pues va a deteriorar, ¿no? A eso se le conoce como pues deterioro pues intrínseco, ¿sí? Y también tenemos deterioro extrínseco, que son pues por agentes externos como insectos, microorganismos roedores y aves, ¿no? Tenemos los granos generan CO2, dice, agua y calor, ¿no? Eso hace que la activación del sistema enzimático, ¿no? Los sistemas enzimáticos, ¿no? Son cambios que se puede presentar haciendo acelerar, ¿no? Haciendo acelerar pues una reacción, haciendo o acelerando una reacción química, ¿sí? Entonces esos cambios pues se pueden manifestar como cambios enzimáticos. Acá tenemos pues tenemos el contenido de humedad, ¿sí? El contenido de humedad dice mayor influencia en la velocidad de deterioro, es decir, cuando tiene mayor contenido en humedad, ¿no? La velocidad de deterioro va a ser mucho más rápido, ¿sí? Va a ser mucho más rápido. El grano tiene que buscar un equilibrio adecuado en lo que es humedad, ¿sí? La condensación de humedad sobre el grano, ¿sí? La germinación de esporas de hongo, dice, ¿no? La germinación de esporas de hongo, ¿no? Es decir, si una plantita, bueno, una semilla se comienza a germinar, ¿no? Entonces quiere decir que hay un porcentaje de humedad, y eso a la vez pues va a deteriorar pues con los hongos, ¿no? El 65% de humedad relativa o menos es adecuado, dice, ¿no? Es decir, la humedad tiene que ser por debajo de lo ya mencionado, ¿no? La humedad crítica 14.5%. El agua ligada o no disponible, ¿no? También hay que controlar el agua ligada, ¿no? Es decir, eso significa pues la humedad, la actividad de agua, perdón, ¿sí? De un alimento. La actividad de agua de un alimento es la cantidad de agua que se encuentra pues en un alimento, ¿no? Es decir, de manera pues microscópica, ¿sí? Tenemos dos tipos de agua, uno es agua ligada y el otro es agua libre, ¿sí? El agua libre se puede eliminar pues con evaporación por efectos de temperatura, pero el agua ligada siempre va a estar adherida en el alimento, ¿no? En este caso en el grano, que es pues difícilmente de eliminar con una evaporación, ¿sí? Acá tenemos pues ya el contenido de humedad del grano, porcentaje de humedad, ¿sí? Y el tiempo, ¿sí? Acá tenemos la fisiología, ¿no? Del grano, ¿sí? Es decir, su comportamiento pues vivo del grano, ¿no? Todo su desarrollo. Tenemos su madurez fisiológica, luego tenemos una humedad óptima de cosecha, y luego tenemos una humedad óptima
de almacenamiento seguro, ¿no? Entonces hace rato yo les dije, ¿no? La humedad es muy importante, la cual tiene que estar por debajo del 65% de humedad relativa y una humedad crítica o de control de 14.5, ¿sí? En otras palabras, se va a controlar todo eso, ¿no? Eso sería. Acá tenemos la humedad óptima para minimizar las pérdidas durante la cosecha y almacenamiento, ¿sí? Acá tenemos para que se haga un almacenamiento adecuado, ¿sí? Podemos saber acá o ver los porcentajes de los diferentes granos, ¿no es cierto?, que se debe tener para que tengan un buen almacenamiento. En este caso la cebada tiene que estar en un rango de 18 a 20%, te puede durar por un periodo, ¿no? de 13 años, dice, ¿no? Entonces, y pues hasta 11 años, entre 11 aquí a 13 años, ¿no? Tenemos el maíz con un porcentaje de humedad de 28 a 30, de avena 15 a 20, arroz de 25 a 20, sorgo de 26 a 30 y el trigo de 18 a 20. Entonces tenemos, como ustedes pueden ver, ¿no?, la mayoría de estos granos, ¿sí?, tiene que tener pues una humedad pues adecuada, ¿no? Entonces, de alguna otra manera con respecto al otro tipo de grano puede variar, ¿no? Pero la diferencia no es mucha, ¿sí? Durante el tiempo en el grano permanezca inmóvil o almacenado, comenzarán, dice, a pasar pues una serie de procesos interrelacionados entre sí y que indicará la calidad final del producto, ¿sí? Es decir, en este caso sería pues los cambios pues de humedad, los cambios que se va a manifestar, ¿sí?, para que me aguante pues un grano en condiciones adecuadas. Simultáneamente, dice, el periodo de reposo existirá, dice, una serie de pasos intermedios, es decir, para nosotros poder almacenar un grano en condiciones óptimas, yo tengo que tomar en cuenta lo siguiente, ¿sí? Tengo que tomar en cuenta lo siguiente, ¿sí? El movimiento dentro del almacén, es decir, si yo lo voy a trasladar de un lugar a otro, ¿sí? Luego, la limpieza, que yo lo voy a hacer con la finalidad de eliminar pues piedritas, materias orgánicas, palillos. También voy a tomar en cuenta pues la aireación, es decir, la cantidad de aire que debe circular en el almacén, ¿no?, de tal manera que me va a ayudar a controlar pues una buena temperatura durante pues el almacenamiento. Luego el secado es cuando ya se le va a eliminar un porcentaje, una cantidad de agua pues adecuada, ¿no?, para que me pueda aguantar el grano, ¿no? Y también los tratamientos que se va a realizar para que no sea invadido por plagas, ¿no? Tratamiento puede ser químico y también se hace pues con lo que ya les he mencionado. Alteraciones pues acumulativas, ¿sí? En alteraciones acumulativas, ¿no?, tenemos, como les dije hace rato, ¿no?, el movimiento, la limpieza, la aireación y el secado y el tratamiento de plagas, ¿no? Entonces a eso se le conoce también como alteraciones acumulativas. Los daños intrínsecos, ¿sí? Hace rato les he mencionado, ¿no? Esos daños intrínsecos son daños ocasionados pues internamente en el grano, ¿no? Como yo les dije hace rato, ¿sí? Es decir, ocasionados por el proceso de respiración, los componentes químicos que comienzan a desdoblarse, y también lo que va a propiciar la energía suficiente para que el deterioro se inicie, ¿no?, daños intrínsecos. En otras palabras sería pues la respiración,
¿no? La respiración que se va pues ocasionar pues en los granos, ¿no? Y también algunos componentes que tienen que ver pues con los con lo que es pues la germinación, ¿no? Entonces también eso también es lo que se va a ocasionar pues si hay una temperatura que no es la adecuada y una humedad también que no es adecuada. Tenemos también los daños extrínsecos, ¿no? Los daños extrínsecos pues se va a darse a causa pues de los microorganismos, roedores, aves que atacan, consumen y dañan el producto. También se consideran los daños provocados por el mal manejo, el factor humano, ¿no? Es decir, la parte o daños extrínsecos siempre se va a tratar pues de la parte externa, ¿sí? En este caso pues los daños que va a sufrir pues por la parte externa, ¿no? Es decir, en este caso los roedores, aves que atacan, consumen y dañan pues al producto, también se considera los daños provocados por el mal manejo, ¿no? También el hombre, también si lo maneja de mala manera, ¿no? A los granos, entonces también va a provocar pues ese daño, pues, ¿no? Ese daño extrínseco. El conjunto de granos está compuesto por elementos vivos, ¿sí? Elementos vivos e inertes, dice, en equilibrio inestable y que permite la evolución determinándose en dos tipos de componentes, ¿no? Tenemos factores bióticos, ¿sí? Como son los insectos, hongos, roedores, aves y humanos, ¿no? Es decir, los factores pues que biológicos, ¿no es cierto? Es decir, todos aquellos organismos vivos que pueden también pues deteriorar pues al grano, ¿no? Tenemos factores abióticos como la humedad y la temperatura, ¿no? Eso ya lo hemos mencionado ya pues hace instantes, ¿no? Que la humedad pues tiene que estar por debajo de los 16%, la temperatura también tiene que ser adecuada, ¿no? Una temperatura de 30 grados, ¿no? Adecuada, ¿no? Y también pues las condiciones ambientales que también se han mencionado, ¿no? Acá tenemos, miren, condiciones de almacenamiento, ¿no? Bueno, este es a una pequeña escala, nosotros podemos observar, en este caso tenemos pues con espacio de aire, dice, ¿no? Es decir, y acá también tenemos un recipiente que tiene un espacio de aire, ¿no? Y dice cierre hermético, es decir, que tiene una cantidad de aire, ¿no es cierto? Que el aire también pues como les dije hace rato, pues no es si yo voy a almacenar, tiene que ser las condiciones pues mínimas, ¿no? De almacenaje con la cantidad de aire. Acá tenemos también pues otros granos que han sido almacenados sin aire, ¿no? Es decir, con poco cantidad de aire, ¿no? También ahí se ve pues las características, ¿no? Entonces de alguna u otra manera pues las maneras de almacenamiento que yo voy a realizar pues en un alimento, ¿no? En este caso en un grano, entonces me va a tomar pues me va a tomar pues muchas me va a determinar, perdón, la calidad pues del grano, ¿no? En qué condiciones al final como productor, ¿no? Yo voy a tener ese grano, ¿no? Si yo no lo voy a almacenar adecuadamente, entonces pues voy a tener pues un grano de mala calidad, ¿no? Pero si yo lo voy a almacenar pues un grano con buena calidad, entonces yo voy a también tener un buen producto, ¿no? Las bodegas tienen como objetivo, dice, preservar y mejorar la calidad del grano para optimizar en el mercado, ¿no? Eso va a depender pues del almacenaje, ¿no? También la evaluación del grano al movimiento de su compra y llegada, que es importante, ¿no? Es decir, el transporte y todos esos factores también que ya les he mencionado con anterioridad. Un producto alimenticio seco puede mantenerse sin deterioro, dice, ¿sí? Extremo, en un recipiente herméticamente cerrado, ¿no? Entonces, si yo tengo un producto alimenticio seco, ¿no? Y lo voy a mantener pues igualito como hace rato, ¿no? Les hice ver las imágenes, ¿no? Que están pues cerrados herméticamente, ¿no? Ese es un grano que me va a aguantar pues
en buen estado por mucho tiempo, ¿no? Libre de aire. Dice. Condiciones generales de almacenamiento. ¿Sí? En condiciones generales de almacenamiento, dice, el objetivo es preservar pues la integridad del grano a largo plazo, inclusive poder mejorarla, dice, ¿no? Contar con un equipo de limpieza, ¿sí? De movimiento, clasificación y secado, ¿no? Es decir, contar con todas esas etapas para poder mantener y pues ofrecer un grano de calidad, ofrecer instalaciones que no promuevan focos de contaminación o infestación, ¿no? Las instalaciones también tienen que ser adecuadas. Acá ustedes pueden observar, ¿no? Pequeñas bodegas artesanales, ¿no? Como tipo tarima, ¿no? En la cual también se almacenan o hacen en algunos países. Nosotros en la sierra lo hacemos también en tarimas,